Buenas tardes. Buenas tardes, Nero. Buenas tardes. Bien, hoy sí logramos estar aquí para dar la clase. Vamos a iniciar una vez por todas. Vamos a ver el segundo parcial, lo que es sistemas de aire comprimido, que en sí es, bueno, si escuchan bulla es que estamos aquí a la par de un taller de trabajo. Entonces, si no me escuchan, solo me avisan para repetir lo que hayamos hablado. Vamos a empezar aire comprimido, que en sí es un sistema que lleva quizás un poco menos de contenido de secciones que sistemas de bombeo. Vamos a ver que aire comprimido es un poco más sencillo o digamos menos contenido para llegar al cálculo de una red de aire comprimido. Entonces, quizás estamos con un tema un poco más accesible. Bien, lo primero, pues, vamos a ver dónde comenzamos con... Sí. Vamos a comenzar con la parte de compresores, a la parte central de un sistema de aire comprimido, así como la bomba es la parte central de bombeo de agua o de algún fluido, los compresores son la parte principal de un sistema de aire comprimido. Y bueno, leyendo un poco el contenido o el texto, digamos, estas son de las pocas diapositivas que yo tengo con completo de texto, no acostumbro mucho a poner demasiado texto, pero una definición sería que un compresor es una máquina de fluido o máquina térmica. Si recordamos de termodinámica, las máquinas que mueven un fluido pero cambian su densidad bastante, eso es una máquina térmica, que toma un fluido compresible como aire o gas, lo comprime, obviamente elevando la presión, y lo almacena o suministra para cumplir con los requerimientos o puntos de demanda. Se considera máquina térmica ya que el fluido sufre un cambio de densidad y temperatura considerable. Esto pues es un concepto que teníamos de turbomáquinas. En las turbomáquinas el fluido no sufre un cambio drástico de densidad. Tiene aplicaciones en la industria de refrigeración. En este caso comprimimos un refrigerante químico. También en sistemas de generación eléctrica, sistemas de gases médicos, gases industriales, sistemas neumáticos para funcionamiento de equipos, válvulas, herramientas. Hay muchos talleres que sus máquinas de taladros o de pulidoras trabajan no con motor eléctrico, sino que con suministro de aire comprimido. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que podemos tener. Bien, una pequeña imagen, pues, he sacado de termodinámica. Pues un compresor lo que hace es que toma aire fresco, o sea, aire del ambiente, toma aire del ambiente en donde él se encuentre, y lo que hace es que lo lleva a una presión mayor. Lo lleva a una presión mayor donde el volumen específico disminuye. El volumen específico disminuye porque su densidad aumentó, porque la masa es la misma, pero ocupa menos espacio. Entonces el compresor toma aire fresco, lo toma del aire ambiente, estaríamos hablando de 101 kilopascales absolutos o presión atmosférica igual a 0 y lo lleva a una presión 2. ¿Para cuál va a ser esa presión 2? Que va a ser la presión de trabajo dependiendo de los suministros. Digamos, los equipos que hay que suministrar aire comprimido traen su presión de operación y esa va a ser nuestra presión de suministro. Pues antes vamos a comenzar a ver partes de la red neumática. Antes de ver todo lo que es la red de aire comprimido, pues vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la parte central, como mencionábamos, que es el compresor de aire. Así como en aire acondicionado, la parte central es el equipo de aire, puede ser el chiller, puede ser la unidad paquete. En bombeo, pues vimos que es la bomba, en aire comprimido, pues va a ser el compresor. Aire comprimido es el aire del ambiente en un mecanismo en donde se incrementa su presión a través de un proceso mecánico. El mecanismo encargado es un compresor de aire. Es uno de los servicios más utilizados en la industria como fluido de limpieza.
digamos, en industrias donde se produce bastante sucio, normalmente tenemos una red de tubería azul, puede ser color azul, con unas mangueras. Abrimos una válvula y sale aire a presión, que con eso podemos utilizar para limpiar, puede ser tamo, puede ser acerrín o puede ser polvo en la industria cementera. Entonces, eso es aire comprimido. Cuando abrimos la válvula, ese aire se expande de forma espontánea y por eso es que pareciera que sale con alta velocidad. En refrigeración, ese equipo que tenemos atrás del refrigerador, que los refrigeradores de antes tenían un sonido más fuerte que lo de los nuevos, pues ese es un compresor también, nada más que en ese caso de un refrigerante químico. Para válvulas neumáticas, actuadores, pistones, para eso también utilizamos aire comprimido. Para activar herramientas neumáticas, como habíamos mencionado, dispositivos de control también, procesos de pintura. Y este quizás es uno de los que estemos muy acostumbrados a ver, ese pequeño equipo como un cilindro, con un motor que nosotros lo encendemos para crear aire comprimido, conectamos la manguera y luego la pistola de pintura. Entonces ese es un sistema de aire comprimido. Atomización de fluidos, mecánica automotriz, todos esos tenemos aplicaciones de aire comprimido. Esta clase, hay muchos sistemas de aire comprimido para muchas aplicaciones, pero la clase la vamos a orientar más para el sistema de aire comprimido a nivel industrial, digamos, industrias textil, donde necesitamos aire comprimido para áreas de costura, para teñidoras, para otros tipos de equipos. Ese va a ser orientado a la clase de la parte de aire comprimido. La vamos a conocer también como sistema neumático, pero su cálculo, su procedimiento de cálculo puede ser muy similar de uno a otro. Y entonces, eso eran algunas diapositivas con puro texto. Quizás vamos a verlo ahora con algunas imágenes. Porque con la imagen, pues muchas veces al ver una imagen y alguien ha andado en naves industriales y había un equipo similar, pues ya puedes recordar de que eso que se vio ahí era un compresor de aire. Entonces, este es un caso típico de un compresor. Dependiendo la marca, así puede ser el color de la carcasa exterior. Creo que si no me equivoco, Kaiser es amarillo. Solair creo que es azul. Hay otros que son color rojo, pero ahorita se me escapa qué color. Entonces puede depender de una marca a otro, pero este puede ser un caso típico de un compresor de tornillo. Ya vamos a ver más adelante los tipos de compresores. Y hablando de aire comprimido, pues en esta imagen tenemos una pequeña muestra de lo que pasa o cómo se lleva el aire comprimido de una presión ambiente a una presión mayor. Tenemos que este es el compresor. Por un lado, por el cuerpo del equipo, lo que se van a ver unas como rejillitas o como la parte superior, que solo se ve como una malla. Por ahí el equipo toma aire, lo va a tomar del ambiente exterior. Por eso lo mejor para un cuarto de aire comprimido es que no sea cerrado, no sea completamente cerrado. Si es muy cerrado, o sea, las paredes están muy cerca del equipo, lo mejor es que esas paredes sean con malla ciclón o louver. Louver podrían ser también. ¿Por qué? Porque el compresor toma aire de sus alrededores. Y si es muy cerrado, muy hermético, en un momento se va a crear vacío. Y el compresor, pues, va a ser inducido o va a disminuir su capacidad. Entonces, toma aire exterior, lo toma a temperatura exterior y una humedad relativa, pues, inicial. Una vez que entra al equipo, interiormente tienen dispositivos mecánicos que restringen su volumen, o sea, lo disminuyen y en el proceso aumenta su presión. Aumenta la presión. Un ejemplo podría ser que toma aire de exterior a presión ambiente, que serían 0 PSI manométrica. Y en el proceso eleva la presión en la salida, como presión 2, a unos 100 PSI, 125 PSI, 150 PSI. Puede ser un rango variable. ¿De qué va a depender? Pues de mi presión de trabajo que yo necesito en los puntos finales de suministro. Ahora bien, cuando sale,
cuando sale, como yo reduzco el volumen del aire, el problema es que la humedad contenida sigue siendo la misma. Y la humedad contenida por volumen o por masa de aire o por volumen, mejor dicho, es muy alto y es propenso que la tubería condense o sea un aire comprimido muy húmedo que me puede dañar equipos, instrumentos de trabajo. Si son instrumentos de trabajo, pues los va a corroer. Entonces, lo mejor es, una vez que sale del compresor, pasarlo por, bueno, que aquí no está dibujado, pero pasarlo por un secador, que lo vamos a ver más adelante también. Y ese secador lo que hace es que disminuye la temperatura del aire. Al disminuir la temperatura del aire, disminuye la capacidad de almacenar humedad. Si disminuye la capacidad de almacenar humedad, lo que va a pasar es que la humedad contenida en el aire se va a condensar y lo elimina el secador. Y esa humedad no llega a los destinos finales del sistema de aire comprimido. Entonces, esta es una pequeña muestra de lo que es un proceso de aire comprimido. Solo para, antes de entrar a la clasificación de compresores, hay algunas imágenes. Ingersoll-Rand es otro fabricante de compresores y ese es el color característico de sus equipos. Aquí hay algunas imágenes de compresores que muy seguramente en algún momento los hemos visto o los vamos a ver. Por ejemplo, el primero, en la parte superior de la izquierda, quizás sea el tipo de compresor al que estamos más acostumbrados. ¿Por qué? Porque son los compresores que podemos ver en un taller de pintura o podemos ver en una llantera, incluso el segundo todavía también puede ser que lo encontremos en esos talleres en que trabajan con llantas de los vehículos. Entonces, utilizan compresores, solo que en ese caso son compresores reciprocantes. eh, por eso hacen un poco más de ruido que otros compresores. Entonces, quizás sean los compresores más comunes. Pero también tenemos compresores que quizás la forma geométrica sea muy diferente. Y vamos a ver por qué son diferentes. Pero puede ser una figura como un cubo, como el lado derecho. También podemos tener compresores como los de abajo. Podemos tener compresores que todavía trabajen en lugar de un motor eléctrico, trabajen con combustión interna. Y tenemos otro compresor completamente sellado, quizás para eliminar ruido. Es posible que esté muy cercano a alguna oficina o alguna aula o en un hospital, puede que esté muy cerca del área de pacientes. Entonces se pide un compresor completamente sellado. Es el equivalente a esos generadores encapsulados. Entonces puede ser un ejemplo de ese tipo de compresor. Entonces, este tipo de equipos serían lo que nosotros estaríamos trabajando en la clase, solo para que tengamos una idea de la forma. Cada vez que nosotros escribamos compresor en algún ejercicio, pues va a ser un equipo de esta forma, cualquiera de estas formas. Bien, aquí hay dos imágenes, ya esta es un poco más completa con todas sus partes de un proceso de aire comprimido. Anteriormente solo vimos el compresor en sí, pero aquí hay algunos accesorios adicionales que ahí los vamos a ir viendo poco a poco. Bien, imaginemos la parte de arriba. Si ustedes ven, si lo vemos, el primer equipo que está aquí tiene una tubería que sube por esta parte superior. Solo tiene una conexión de tubería. Luego esa tubería continúa al siguiente equipo, pero vemos que la tubería entra y después vuelve a salir. La diferencia del primero es que solo tiene una conexión. Este tendría dos, una de salida y una de entrada. Luego continúa la tubería, pasa por otros accesorios, colores amarillos que están ahí. Y llega a este tanque cilíndrico grande. Así vamos a ver también más adelante qué es. Luego de pasar de este tanque cilíndrico grande, pasa a esta red de tuberías, esta red cuadrada que está aquí. Esto es muy común. Esta red de tubería que vemos que tiene forma cuadrada, pero es cerrada, o sea, que inicia en un punto y hace todo un perímetro, eso lo vamos a conocer como loop. Es decir, cuando escuchemos el loop de aire comprimido, se refieren a esta tubería principal que tiene una forma cerrada. Eso pues lo que ayuda es a distribuir un poco mejor el aire comprimido y
y tenemos menos caídas de presión. Cada una de estas bajadas que vemos aquí, que primero sale hacia arriba y hace como una U invertida, esos son los puntos de suministro, o sea, es los puntos a los cuales debe llegar el aire comprimido. Son los puntos a los cuales debe llegar el aire comprimido. Entonces, esa es la ruta que sigue el aire. Ahora veamos qué es cada uno de estos accesorios. Primero, pues ya vimos que el primer equipo lo que hace es tomar aire del exterior, aire ambiente. Entonces, este va a ser el compresor. Este eleva la presión internamente, tiene un compresor, tiene un arreglo de dispositivos mecánicos y eléctricos. Es un equipo electromecánico. Este es un equipo electromecánico. Pero una de sus partes es un compresor y ese elemento mecánico eleva la presión del aire que tomo del exterior, lo comprime y de una vez que ya llegó a la presión que yo necesito, lo manda a esta red de tuberías. En el proceso hay ciertos dispositivos que son de limpieza del aire. Puede ser que si es aire que puede llevar polvo, pues debe tener filtro. Si es aire que puede llevar aceite, ese filtro debe tener capacidad de eliminar aceite. Entonces, estos son como estaciones de filtrado, de limpieza del aire. Entonces, en esta imagen, imaginemos que el que lo diseñó, pues decidió poner una primer estación de limpieza. Puede ser que esta estación solo sea de limpieza de polvo, partículas de polvo. Entonces, ahí tienen un primer filtrado. El aire que, imaginemos que el compresor elevó a 100 PSI. Ese aire comprimido que va a 100 PSI va por la tubería, pero según lo que hablamos anteriormente, al comprimirlo, la humedad puede ser muy alta y esa humedad tengo que evitar que llegue a los puntos de suministro. También que esa humedad en todo lo que es el loop, todo lo que es esta tubería puede condensarse. Y siempre puede haber condensación. El problema es que si yo lo mando directo, esa condensación puede ser muy excesiva. Y si es muy excesiva y la tubería es metálica, pues puede provocar corrosión. Aparte de otros problemas como los golpes de arietes, que es como formar olas internamente en la tubería. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Antes de mandarlo, lo paso por un secador, que este sería el segundo equipo. Este secador en sí es un sistema de refrigeración, es un circuito de refrigeración, hay internamente otro compresor, un evaporador, un condensador y bota calor. ¿Cuál es ese calor? Pues el calor que él extrae del aire comprimido para enfriarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo logro yo con enfriar el aire comprimido? ¿Cómo lo logro yo secar? No sé si han tenido la oportunidad de ver un equipo de aire acondicionado, digamos la mini split. Si vemos la mini split por un lado tiene una conexión de PVC. Por esa conexión de PVC sale agua. Pues esa agua se debe a que el aire que está enfriando la mini split está condensando. Es decir, la humedad contenida en ese aire se condensa y la unidad lo bota. Entonces, esa misma forma es lo que trabaja este secador. El proceso es enfriar el aire que viene a mayor temperatura. Cuando el aire tiene mayor temperatura, tiene más capacidad de contener humedad. Una vez que lo seco, esa capacidad de contener humedad disminuye. Y si la humedad que contiene queda por arriba de la capacidad que puede tener el aire, entonces el exceso de humedad lo que pasa es que se condensa. Entonces, este equipo secador tiene un PVC o tiene una descarga de condensado. Una vez que sale del secador, ya va el aire seco y continúa su recorrido. Aquí pues se decidió de repente tener otra estación de limpieza. Puede ser otra vez de partículas pero más finas, puede ser de aceite o puede ser de cualquier otra partícula, sustancia que nosotros tengamos. Si es aceite o cualquier otra partícula, muchas veces se utiliza como un reciclador. Digamos, si es aceite mezclado con otras partículas, se lleva a este reciclador y eso pues de repente si es mucho aceite se puede recuperar o se desecha de forma segura para que no sea un contaminante. Luego el aire va un poco más limpio y llega a este tanque cilíndrico. Esto no es más que un tanque de almacenamiento.
hace lo mismo que hace el tanque hidroneumático en algún sistema de agua potable. Digamos, mantiene aire comprimido almacenado. ¿Por qué lo mantiene ahí? Pues ya lo vamos a ver más adelante. Solo terminemos de ver cuál es el recorrido de aire comprimido. Bien, este tanque lo pueden conocer como tanque acumulador, lo pueden conocer como tanque pulmón. ¿De qué otra forma lo pueden conocer? Pues yo solo de esas dos formas lo llamo, como tanque pulmón o como tanque acumulador. Del tanque acumulador sale a la tubería principal, en este caso como un perímetro cerrado, es un loop. Y luego a través del loop van todas las derivaciones a los suministros. ¿Qué pueden ser estos suministros? Puede ser máquinas, herramientas de algún taller, pueden ser máquinas costuradoras, puede ser algún tipo de válvula que abre y cierra, un pistón que abre y cierra mediante aire comprimido. Bien, este es el recorrido de aire comprimido. Ahora bien, regresemos a lo del tanque acumulador. Este tanque acumulador, no sé si alguien o han visto, o en las residencias o en edificios pequeños, cuando bombean agua de algún tanque o de algún pozo, la bomba tiene un tanque. Ese tanque, la función que tiene es que cuando hay pequeñas demandas, digamos que una llave se abre y cierra rápido, no va a arrancar la bomba por unos segundos, porque la bomba no está diseñada para eso. La idea es que la bomba arranque por un lapso de tiempo conveniente para su buen funcionamiento. Entonces, si alguien abre una llave y la cierra solo unos segundos, la bomba no debe arrancar. Entonces, lo que se hace es que ese tanque tiene agua presurizada. Y cuando esa llave se abre, entonces quien suministra agua es el tanque presurizado. Si la llave se mantuvo suficiente tiempo abierta como para que ese tanque se vacíe, pues entonces ahí se arranca la bomba y llena lo que es el tanque. Entonces, de la misma forma trabaja este tanque pulmón o tanque acumulador. Este tanque acumula aire comprimido. Imaginémonos que ya habíamos hablado de que tenemos una presión de trabajo de 100 psi. Este tanque acumula aire comprimido porque el compresor, al igual que la bomba, tampoco puede estar arrancando a cada rato, cada vez que una demanda se abra. Si esa demanda se abra por 4 segundos, no va a arrancar el compresor por 4 segundos, porque no es la forma de trabajar. Lo que hace este tanque es que esas pequeñas demandas lo suministra el tanque, pues aquí hay aire comprimido, solo que está acumulado. Se abre una demanda, si es poco tiempo y es poco, hablando de flujo, entonces lo suministra este tanque pulmón o tanque acumulador. Si se abre otra demanda y otra demanda, pues lo va a seguir suministrando el tanque pulmón. Pero cada vez que este tanque suministra aire comprimido, lo que va a pasar es que la presión va a disminuir. Imaginémonos que se llenó a 102 psi y se abre una demanda. Si abre otra demanda, se abre otra demanda, la presión en el tanque empieza a disminuir. 102 psi, 101 psi, 100 psi, 99 psi. Como en 99 psi ya está por debajo de la presión que yo necesito, lo identifica el compresor. Y en ese momento sí arranca. Y el compresor va a arrancar para volver a llenar el tanque pulmón hasta 102 psi. Cuando ya llegó a 102 psi, pues el compresor se vuelve a apagar. Y otra vez, se abren demandas, pues actúa el tanque pulmón. Se vuelve a bajar la presión, lo vuelve a identificar el compresor y el compresor vuelve a arrancar. Entonces, de esa forma, pues puede haber un rango de operación del compresor que enciende unos minutos, se apaga unos minutos, pero no va a estar arrancando cada vez que una demanda se abra. Entonces, esa es la función de este tanque. Y pueden haber dos tipos de tanques. Este tanque está aquí, si se fijan, siguiendo el orden del aire comprimido. Tenemos primero compresor, secador y después tanque pulmón. Cuando el tanque está después del secador es un tanque seco. Pero cuando este tanque está antes del secador es un tanque húmedo. O sea, contiene aire comprimido húmedo. Entonces, pueden haber de las dos formas. Quiere decir que esta imagen que estamos viendo aquí no puede ser, no es la única forma de configurar el orden de los equipos. Puede haber otra forma de configurarlo. Entonces, eso es una forma así rápida de explicar cómo funciona la red de aire comprimido. En la imagen de abajo, pues tenemos
muy similar el ejemplo que tenemos acá arriba. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que tenemos el compresor tomando aire del exterior, lo comprime, pero la diferencia con el de arriba es que primero lo manda a un tanque. Como este tanque está antes del secador, pues es un tanque húmedo. Luego, este tanque descarga al secador y el de secador sale ya para el suministro de la red de aire comprimido. Entonces, esa es otra forma de poder distribuir los equipos de aire comprimido. Estos elementos que vemos aquí, que se parecen a los filtros de agua, también es un filtro, nada más que para aire comprimido. Para eliminar, puede ser suciedad o para eliminar aceite. Eso puede ser cada uno de estos elementos y yo los puedo tener también intermedios entre cada equipo. Si lo vemos aquí, tenemos uno entre el compresor y el secador, tenemos otro entre el secador y el tanque, incluso después del tanque pudiese haber otro. ¿De qué va a depender cuántos ponemos y la eficiencia de cada uno? Pues el nivel de limpieza que nosotros necesitemos en la red de aire comprimido. Aplicaciones alimenticias y farmacéuticas, ahí sí necesitamos que el aire sea sumamente limpio, sin contaminantes. Entonces puede ser las aplicaciones más exigentes en cuanto a filtrado. Aire comprimido para limpieza no es tan necesario un filtrado tan exigente porque lo que ocupo es aire comprimido para limpieza de polvo, de acerrín, de tamo, etcétera, lo que podamos tener. Bien, esta pues es otra forma de ver los componentes de aire comprimido. Tenemos la entrada de aire. Aquí la única diferencia es que en la parte de entrada se colocó otro filtro antes de que lo agarre el aire comprimido. Quizás el ambiente donde está el compresor sea un ambiente con demasiado contaminante. Puede ser un ambiente que esté cerca de un aserradero o que esté cerca de una planta de biomasa o que esté cerca de un área de costura o cerca de tejedoras que descargan demasiado contaminante. Entonces, antes de que lo agarre el compresor, le hacemos una primera limpieza. Luego el compresor lo toma y lo comprime y lo descarga. Vamos a poner otro filtro, pudiese ser. Tenemos otro tanque. Aquí tenemos el tanque acumulador. Como está antes del secador, pues sería un tanque húmedo. Otro filtro. Y tendríamos después el secador. Del secador, pues ya sale el aire comprimido hacia la red de distribución. Bien, eso es para ir comprendiendo un poco cómo trabaja la red de aire comprimido. Si hay alguna consulta o seguimos con los tipos de compresores. Bien. Ahora sí, como ya vimos cómo trabaja la red de aire comprimido, ya podemos, cuando hablemos de compresor, ya sabemos cuál equipo es. Cuando hablemos de secador, cuál equipo es en la red de aire comprimido. Cuando hablemos de filtros, cuando hablemos de tanque acumulador, pues ya vamos a saber cuál de todos los equipos es el tanque acumulador. Entonces, vamos a ver primero tipos de compresores. Y la clasificación pues es muy similar a los compresores. Bueno, es que en refrigeración se mira también tipos de compresores. Es muy similar, solo que como es una clase optativa, quizás puede ser que la lleven o puede ser que no. Pero la clasificación es muy similar. Es muy similar o muy similar también a las bombas, solamente que a las bombas de desplazamiento positivo y a las bombas dinámicas. Es muy similar la clasificación. Bien, pueden clasificarse según la forma en que comprimen el fluido, o mejor dicho, a la forma de su rodete, a la forma que tiene el rodete. Compresores de desplazamiento positivo, pues tenemos los que son los reciprocantes, que estos trabajan muy similar a un motor de combustión interna. Tienen pistones que tienen un movimiento de ida y regreso, y en cada uno de ellos pues comprime lo que es el aire comprimido, el refrigerante o el gas con que estemos trabajando. Tenemos los rotatorios, ya vamos a ver imágenes de cada uno de ellos. Tenemos los rotatorios, que son también de desplazamiento positivo, pero donde la dinámica del aire no interviene en la transferencia de energía. Eso es pues un concepto similar al de bombas y similar al de turbomáquinas.
Tenemos el scroll, que vamos a ver más adelante, que es como un espiral dentro de otro espiral. Tenemos el de tornillo, que es muy similar a como esos molinos donde se muele maíz. Ese tornillo que está ahí adentro es muy similar a un compresor de tornillo, y tenemos los de lóbulos. También tenemos los compresores dinámicos, centrífugos, quizás el más conocido, compresores centrífugos, que tiene un rodete muy, muy similar al de una bomba centrífuga, como los que llevan en el primer parcial. Tenemos los de flujo axial y los de flujo mixto. Flujo axial, pues similar a las bombas axiales, donde el fluido se mantiene siempre paralelo al eje. Y el flujo mixto, pues una combinación de los primeros dos. Vamos a ver ahora imágenes de cada uno de ellos para que nos vayamos familiarizando visualmente cómo es cada uno de ellos. Y el primero, pues el compresor reciprocante. También muy parecido a un motor de combustión. En este caso, en la primera imagen tenemos dos pistones que tienen un movimiento de ida y regreso. Y en el proceso, pues, admite aire en la ida de regreso, y en la ida hacia adentro comprime el aire y lo libera hacia el lado de alta presión. Alguna imagen, por si nos encontramos alguna vez con este tipo de compresores, pues lo podemos ver de esta forma, similar a los compresores que podemos encontrar en una llantera, o los que podemos encontrar en un taller de pintura, o incluso en talleres con herramientas neumáticas de pequeña escala, con pequeña capacidad requerida. Luego, pues otros dispositivos que pueden ser también el secador ya incorporado en una sola base. Puede estar el equipo de filtrado en una sola base. Entonces, esto es un compresor reciprocante. Este es un compresor reciprocante. Entonces, ahí ya tenemos la imagen para familiarizarnos. Otra forma de verlo ya con una imagen, nuevamente, esa solo es ilustrativo. Cuando sales a marca ahí, solo es ilustrativa, no es una marca que yo esté pretendiendo manejar. Simplemente que debemos tomar una marca o una imagen de referencia. Y obviamente todas las marcas, cuando producen una imagen, pues le van a poner su nombre para promocionarla. ¿No hay Nada más. patrocinio ahí, ingeniero? No, no. Aquí no, porque en otro puede aparecer Solair, en otra puede aparecer Ingesolran, entonces no hay patrocinio ahí. Bueno, y en refrigeración está el Dunham Bosch, no, el Danfoss, perdón, que es otro fabricante de compresores, nada más que dedicados a refrigeración. Bien, vemos la imagen, pues también puede ser que ya los hemos visto, quizás no sabíamos el tipo de compresor que era, pues es un reciprocante. Ahí lo podemos ver. Pueden ser móviles incluso de un poco más de capacidad. En algún momento vamos a ver una clasificación según la capacidad del tipo de compresor. Con capacidad nos referimos a cuánto aire pueden comprimir y hasta qué presión pueden comprimir. Ahí lo vamos a ver en su momento. Luego el compresor scroll. El compresor scroll es muy similar al compresor scroll de refrigeración. Incluso la imagen que está abajo, este lo pueden ver en esos equipos condensadores de aire acondicionado. Lo pueden ver similar también en un equipo de un refrigerador. Si tienen acceso a la parte baja, van a ver un compresor. Ese puede ser scroll o puede ser también de tornillo, pero tiene esta misma forma. Entonces, ese es un compresor scroll vertical. Pero en sí, lo que tiene o a qué se debe el nombre scroll es que la forma en que comprime el aire. En sí, lo que tiene es dos espirales. Si vemos, aquí hay una línea gris oscura y también hay otra gris clara. Esos realmente son dos espirales que, si lo logramos ver en la imagen de abajo, tal vez un poco de perfil. Aquí vemos un espiral color metal y hay otro color verde. Entonces, uno de estos espirales es fijo y el otro está girando. ¿Y qué es lo que hace en ese movimiento? Pues aquí hay unos espacios como media luna que se forman entre los dos espirales. Esa media luna, cuando los espirales o cuando el espiral está girando, esta media luna se va reduciendo. Es decir, imaginemos que el color verde es la toma de aire
entra por los extremos y a medida que esta espiral se va moviendo o se va formando una media luna hasta que queda esta media luna de acá completa. Ahí queda contenido aire, pero una vez que ya el espiral lo agarró y empieza a girar, este espacio de media luna se reduce. Se va reduciendo hasta que llega a este espacio que está acá adentro. En el proceso de reducir el volumen, pues ahí es donde yo logro la compresión del aire y luego pues lo descargo por la parte central. Entonces ese es el proceso de compresión del el compresor scroll. Obviamente estoy viéndolo desde arriba. En el centro pues está el eje de rotación, como podemos ver en este corte de este compresor verde, o lo podemos ver aquí. Aquí está el rotor, en la parte de abajo está el motor. Tenemos la entrada de aire y tenemos la salida de aire por la parte superior. Si es en refrigeración o aire acondicionado, pues la flecha verde sería un refrigerante en estado de vapor. En aire comprimido, pues como lo indica el nombre, va a ser aire ambiente y después sale como aire comprimido. Y ese es un compresor scroll. Luego tenemos también compresores de tornillo, otro tipo de compresor de desplazamiento positivo. Y como había mencionado, bueno, estos tienen más capacidad en cuanto a flujo que el compresor scroll que acabamos de ver. Ahorita los compresores que vamos viendo, imaginémonos que cada uno que vamos viendo tiene más capacidad de comprimir aire que el anterior. Cuando digo de comprimir aire me refiero a volumen. ¿Cuánto volumen puedo comprimir? No necesariamente la presión que puedo elevar. Todos pueden elevar a 100 psi, pero quizás uno, diferencia del anterior, es que el siguiente puede elevar más volumen, es decir, más pies cúbicos puedo comprimir. Bien, este es el compresor de tornillo. Si lo ven, tiene un tornillo que pueden ser dos tornillos encontrándose o puede ser un solo tornillo contenido en una caja cilíndrica. Esto lo que hace es muy similar a eso, como lo había mencionado, esos molinos de maíz, que cae el maíz y uno gira la manivela y adentro hay un tornillo que pareciera como un tornillo sin fin. Y en el movimiento agarra aire en cada uno de los canales. Cuando agarra aire en cada uno de los canales y gira, va empujando ese aire hacia enfrente, va empujando aire hacia enfrente y va disminuyendo el volumen contenido en ese canal. Entonces ahí se logra lo que es la compresión del aire hasta que sale por el otro extremo. En este caso, como son dos tornillos, pues los tornillos para poder trabajar bien tendrían que estar girando de forma opuesta. Uno a favor de las manecillas del reloj y el otro contra las manecillas del reloj. Para lograr la compresión de aire. Entonces este es otro tipo de compresor. Lo que cambia es la forma de comprimir el aire. Obviamente tiene más capacidad de comprimir volumen que el anterior. ¿Cuál seguiría después de? Bueno, tal vez no logramos ver. Bueno, es que nos hacía falta ver imágenes. Aquí hay algunas imágenes de compresores. Bueno, aquí, como había mencionado, tengo mezclado dos marcas, Sullair y Kaiser. Característicos los colores de cada uno. Entonces, cuando vean esos colores ya van a saber a qué marca puede ser que tengan en el sitio. Tenemos tres compresores también de tornillo. También en el caso de los tornillos también los podemos encontrar como en el anterior, el de reciprocante y el de scroll. Bueno, se me había olvidado mencionar, eso sí, se me olvidó mencionar. Voy a regresar a las diapositivas. Con eso creo que terminaríamos por hoy. Habíamos mencionado que en la red de aire comprimido yo tengo este tanque, que es un tanque acumulador, que acumula aire comprimido. Pero cuando yo tengo compresores pequeños, el compresor, el secador y el tanque están contenidos en un solo equipo cuando son capacidades pequeñas. Y ese es el caso de este compresor, o sea, los casos de los compresores pequeños en llanteras, en talleres de pintura, donde yo tengo el compresor por un lado, por otro lado debería tener el secador y tenemos el tanque acumulador en la parte de abajo. Por eso es que a veces el compresor está apagado, pero uno puede seguir pintando. ¿Por qué? Porque cuando el compresor está apagado, o sea que no está haciendo ruido, pero aún tenemos aire comprimido, es porque quien está suministrando el aire es el tanque acumulador. Cuando yo sigo pintando
y la presión del tanque acumulador ya va bajando, entonces ahí arranca el compresor. Arranca el compresor hasta que vuelve a elevar la presión arriba de 100 PSI y ya puedo yo. Bueno, realmente yo ni me doy cuenta de que cayó la presión. ¿Por qué? Porque ellos internamente ya traen un control, que sería la parte electromecánica del equipo, donde el compresor identifica la caída de presión en el tanque, arranca y vuelve a elevar la presión. Y uno pues ni se dio cuenta de que cayó la presión, uno siguió pintando. Pero cuando no escuchemos ruido del compresor, pero seguimos teniendo aire comprimido, significa que quien está suministrando es el tanque acumulador, que sería el que está en la parte de abajo. Lo mismo podemos tener, bueno, lo mismo con estos dos tanques, con estos dos compresores, mejor dicho, y con el de tornillo, con este. Solo que con solo verlo, pues ya me da ya me indica que con este yo puedo manejar mayor capacidad de flujo, su parte electromecánica, o sea, la parte de control, la parte de panel eléctrico, pues es más robusta. También en casos de emergencia, en casos de emergencia, este es un compresor que también trae un motor de combustión interna y lo podemos usar en lugares donde necesitamos aire comprimido, pero no hay red eléctrica, como algún proyecto alejado de la ciudad, en la montaña o en un lugar donde no hay red de energía eléctrica. Entonces se puede utilizar un compresor que ya trae o puede ser un generador también. En lugar de un motor de combustión, puede ser un generador eléctrico, que en una parte está el generador eléctrico y en otra parte está el compresor. Bueno, viendo la imagen, el generador debería estar atrás y enfrente del compresor, porque aquí están las tomas. Aquí están las tomas de aire comprimido. Entonces, ese podría ser. Bien, creo que sí, con esto nos quedaríamos ahora. Solo nos faltaría el compresor de lóbulos y el compresor de centrífugo. Y eso lo miraríamos, realmente sería de este lunes al siguiente, porque ya el lunes es la semana del feriado. Posiblemente el examen de la fecha que estaba lo corramos una semana pues por las fechas que no hemos podido estar en la clase. Entonces, para que lo vayamos programando ya, lo vamos a tener que correr una semana para lograr dar bien la clase de aire comprimido, porque si no, pues solo me tocaría darles folletos y que los lean. Y no. Entonces, nos quedamos aquí. No sé si hay consultas o comentarios. Si no, pues nos miramos de este lunes que viene al siguiente. Bueno, si no hay consultas, entonces nos vemos el otro lunes. Súper, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Gracias, Enero. Bueno. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.